Dios les bendiga. En esta oportunidad, en su programa Conquistadores del Reino, estará con nosotros el hermano Gustavo Figueroa, dándonos su testimonio de cómo él conoció al Señor Jesús y cómo él aceptó al Señor Jesús como su Salvador personal. A lo largo de la historia, Dios ha enviado a sus instrumentos para darle a su pueblo los alineamientos que nos deja en su palabra y poder ser instruidos. Cada siervo ha sido muy provechoso para el ministerio a nivel mundial. Este espacio busca meditar en sus historias, legados y mensajes. Radio Ebenecer y Kairos Radio Online presentan Conquistadores del Reino. Dios les bendiga, amado hermano, y es grato para mí dirigirme a ustedes a través de esta emisora, de esta prestigiosa radio, ¿verdad? Y bueno, en esta oportunidad para contar el testimonio de cómo Dios verdaderamente empezó a tratar conmigo. Esto fue, digamos que Dios siempre, a través de los años, aún siendo uno un niño, ¿verdad?, empieza a tener experiencia. A la edad, recuerdo que como en el año 1968, siendo un joven, ¿verdad?, tuve un sueño en el cual veía un águila, o había una tormenta muy grande en el cual yo estaba metido, y en esa tormenta no hallaba qué hacer, el cielo estaba muy oscuro, y de repente me pongo mis manos en la cabeza y siento que algo toma mis brazos y me empieza a remontar, y era un águila hermosa, dorada, con sus ojos verdes, y me empezó a remontar y a remontar hasta el grado que ya yo veía las estrellas, pero era tal el temor que yo tenía porque estaba siendo sacado quizás de aquella tormenta, y no podía explicarme por qué aquel animal o aquella ave me estaba levantando. Empecé a gritar y a gritar, y le decía que me soltara, y bueno, el ave me soltó. Y vine, me caí como en cámara lenta, bueno, y caí del otro lado de mi casa. Luego pasó ese sueño, y tuve por muchos años preguntándome el significado de ese sueño, no hallaba explicación realmente, hasta que a la edad de aproximadamente 23 años, fui a la casa de una familia, ¿verdad?, conocedora de este mensaje, y mi mamá estaba allí y fui a visitar. Entré porque ella me llamó y pasé a la sala, y en la sala había un águila que estaba en la pared, hecha de madera, la cual era dorada y con los ojos verdes. Eso me hizo recordar aquel sueño que yo había tenido en el año 68. Eso me impactó. Empecé a indagar, a preguntar qué significaba eso allí, esa águila de madera allí puesta en medio de aquella sala. Y ellos empezaron a explicarme con respecto al mensaje, empezaron a hablarme del mensaje y todas estas cosas. Yo aún allí no entendí muchas cosas, pero sí hubo una atracción, porque toda mi vida hubo una expectativa de qué representaba aquella águila. Bueno, pasa el tiempo y mi mamá ya había llegado al Señor, había conocido el mensaje de la hora, empezó a hablarme. Yo era una persona totalmente atea, no creía en Dios, y no tenía, esa era la enseñanza que había tenido, pues, de mi papá, porque mi papá también decía que era ateo. Y bueno, tenía estos pensamientos, los cuales estaban totalmente alejados verdaderamente de Dios. Pero Dios, verdaderamente en su infinita misericordia, Él, si somos predestinados, no se olvida de nosotros. Ahí estaremos. Y bueno, a todas estas empiezo a indagar. Mi mamá empieza a hablarme del mensaje, y yo siempre leía la Biblia, y como la leía, pero no para, ¿cómo diría? Como para buscar científicamente respuesta a lo que veía allí, no sabiendo que Dios tenía algo allí para mí y era la salvación. Bueno, empiezo a leer las escrituras, empiezo a buscar, empiezo a leer el mensaje. Mi mamá me decía que había venido un profeta, yo le decía que tuviese cuidado porque la Biblia hablaba que vendrían falsos profetas y todas estas cosas, ¿verdad?
aún sin conocer verdaderamente, porque yo no tenía ninguna experiencia del Evangelio. Bueno, a todas estas allí empecé a leer los mensajes del profeta. Cuando empiezo a leer los mensajes, los mensajes de aquí, de hecho, del Tabernáculo de Benecer, me consigo verdaderamente que aquello que decía el mensaje, había una identificación, había algo en mi vida que me decía que eso era la verdad. Y llega este pensamiento a mi mente en una habitación y digo, un falso profeta no puede hablar como habla este hombre. Realmente fue algo para mí impactante y bueno, me quedé allí leyendo y seguía leyendo, leía la Biblia. Era, como se dice, un creyente oculto, porque no le decía a nadie que estaba leyendo el mensaje. Y en mi habitación leía la Biblia, leía el mensaje, no le decía nada a mi mamá. Y poco a poco Dios fue tratando conmigo allí. Empecé, claro, sin ningún conocimiento de la palabra, lo hacía allí leía la Biblia sin camisa en mi habitación, y bueno, tenía afiches de rock porque me gustaba mucho la música rock. Tenía muchas cosas allí que no eran la vida para una persona que verdaderamente viviera para Dios, porque yo no era un cristiano. Y un día, antes de acostarme, tomo la Biblia y la abro en el Salmo 91 para acostarme, por cierto. Ya estaba sintiendo un temor, y cuando estoy abriendo la Biblia allí en mi habitación, siento un temor reverencial. El clima de la habitación empezó a cambiar, empiezo a sentir un frío tremendo en la habitación, y no sé, pasó algo que no me podía explicar. Cuando estoy allí, siento la presencia de un ser sobrenatural en mi habitación y caigo de rodillas y empiezo a escuchar una voz que me hablaba y me decía, tú dijiste esto, tú dijiste aquello, tú dijiste esto de mí, tú dijiste aquello. Y yo lo que caí fue de rodillas y le decía, Señor, perdóname. No hallaba explicación a aquello. Realmente fue una experiencia para mí tremenda. Aquella voz retumbaba en mi corazón. Cuando abría mis ojos, sentía que aquella presencia se alejaba, pero yo no quería que se fuera. Volví a cerrar mis ojos y seguía llamándolo. Le decía, Señor, perdóname por lo que dije, perdóname por esto, perdóname. Y toda mi vida fue pasada de una manera muy tremenda. En poco momento allí salí de la habitación, aún estaba sin camisa allí en mi habitación. Fui al cuarto de mi mamá, me acerqué a ella, la abracé, le dije, mamá, perdóname. Le dije, perdóname por las cosas que te he dicho. Regresé a mi cuarto y todavía esa presencia estaba allí. Seguí, no quería que se alejara. Realmente fue para mí una experiencia muy tremenda. Cuando todo aquello finalizó, aún, no sé, sentía mi vida muy diferente. Tomé todo lo que tenía en mi cuarto, en las habitaciones, afiche, todo eso lo saqué para afuera, lo quemé, le metí candela. Y bueno, luego de eso me acosté a dormir. El otro día amanecí, realmente amanecí que mi mamá se extrañó porque me veía grandes ojeras, pero yo en mi alma, en mi corazón me sentía libre, me sentía una persona diferente, me sentía que había como que estuviera caminando en el aire. Realmente para ese tiempo mi mamá no estaba congregándose bajo un ministerio, había llegado a escuchar cintas. De donde estaba no se escuchaba, o donde ella estaba se escuchaba era la cinta. Hermanos trataron de hablarme, pero yo siempre me guardaba de no identificarme, pues vamos a decirlo así, de que me hablaran del Evangelio, porque por eso mismo que había sido enseñado. Pero después de esa experiencia todo cambió. Mi mamá me dice, vamos a la casa de los hermanos. Había un hermano en el hogar de la familia donde estaba esa águila que yo había visto. Y llegué allí y estaba el hermano, y el hermano se llamaba Luis Fu, pertenecía a la congregación del hermano Caterina en Caracas. Y el hermano llegó y salió de muy buena manera y me dijo,
mi mamá me dijo, cuéntale lo que te sucedió, le empecé a dar detalles verdaderamente de lo que me sucedió. Y el hermano me dijo, hermano, usted ha tenido una experiencia con el Señor allí en esa habitación, y es Dios tratando con usted tiene que aceptarlo, usted tiene que recibirlo como su Salvador personal. Aunque yo creo que ya usted con esto que le ha sucedido, usted ya con esta experiencia que ha tenido, usted ya ha habido un cambio en su vida. Y una persona que estaba allí, de hecho, me reí porque yo le estaba contándole al hermano, me dice, ¿no sería un demonio? Y le dije, esta palabra, le dije, si un demonio me fuera hecho sentir lo que yo he sentido, o lo que yo sentí anoche, entonces la presencia de Dios, ¿qué no haría? Le dije. Si un demonio fuera podido hacer eso, le dije. Entonces el hermano le dijo, no, hermano, no, ¿cómo va a decir eso? El hermano, eso fue el Señor ha tratado con él. De ahí en adelante, verdaderamente, bueno, el hermano me ayudó en cuanto a ¿cómo se dice?, a consejo y todas estas cosas. Y me dijo que tenía que bautizarme y todo esto. Luego, bueno, verdaderamente tomé el paso del bautismo. Y bueno, y empecé a caminar allí, no teniendo mucho conocimiento de la palabra realmente, porque, bueno, donde nos reuníamos, o sea, nos reuníamos los domingos, escuchábamos un mensaje, realmente es la palabra, ¿verdad? Hasta que, pasado el tiempo, ¿verdad? Bueno, en ese mismo hogar donde nos reuníamos, conocí a la que es actualmente mi esposa, ¿verdad? Y bueno, luego de allí yo me voy a reunir en la iglesia, voy al que el hermano Marcos Cordero. Con el hermano Marcos Cordero me recuerdo que en el año 1986 viajamos aquí a Barquisimeto y estuvimos aquí en la iglesia de la 34, yo andaba con él, yo estaba en la imprenta, me gustaba estar allí en la imprenta porque estaba rodeado de mensajes, estaba un hermano que trabajaba aquí en la imprenta, se llamaba Billy Port, se hizo muy amigo mío, y yo siempre le decía, quiero ir al cuarto de arriba, ya que arriba hay una despensa donde había mucha literatura, y yo subía ahí, escogía mensajes y llevaba mensajes para leer, y era algo para mí que me sirvió de mucho, porque el hermano Marco fue un hombre que me dio consejos. Andaba el hermano también que le manejaba en ese tiempo, el hermano Antonio Vega, un hermano que estuvo en un tiempo al lado del hermano Marco, conduciéndole, ¿verdad? Y ese hermano también fue de mucha gran ayuda para mí, ya que yo tenía muy poco conocimiento de la palabra, aunque leía el mensaje, ¿verdad? Pero tenía muy poco conocimiento. Él me ayudaba, me decía, me explicaba las cosas, y eso fue de gran ayuda, y uno debe ser agradecido de eso, porque yo sé que fue Dios en ese hermano, fue Dios en el hermano Marco. El Tabernáculo Ebenezer, junto a su pastor, el reverendo Osvaldo Tona, les invita a los servicios martes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, y los domingos a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Estamos ubicados en la calle 34, entre carreras 16 y 17 de la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Están cordialmente invitados. Dios les bendiga. Te invitamos a nuestros servicios de celebración, martes y jueves 6 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Iglesia Ebenezer Pueblo Nuevo, junto al pastor Armando Silva. Ubicada en la calle 20, en carrera 2, el número es 20-20, Barquisimeto, Venezuela. Te esperamos. Me estuve congregando allí con el hermano Marco, y bueno, tuve un tiempo hasta que llegué en el año después. Me casé, ¿verdad? Me casé y viajé, me radiqué hacia el estado portuguesa, en Turén, ya que tenía un trabajo allá y estaba, como se dice, trabajando en esos lados, ya que no, en Valencia por todos lados se me cerraban las puertas, y fue algo muy duro, pues, ya que yo quería verdaderamente también tener mi trabajo para casarme y bueno, formar un hogar y todo, a todas estas. Me voy al estado portugués y allí consigo un trabajo bien remunerado, verdaderamente Dios me bendijo,
pude reunir un dinero, compré todo lo que necesitaba para mi casa y me estaba congregando en la iglesia del hermano Luis Cuica mientras estuve allí, en el tiempo que estuve allá en Turén. Estuve allí bajo el ministerio del hermano Luis. Y bueno, estando allí en Turén, estuve trabajando allí, la cosa también se me puso otra vez de nuevo estrecha. Se me complicó todo porque la situación en los pueblos es fuerte, es dura, verdadera para las personas que viven allí, ya que los trabajos eran difíciles. Y mi papá, que vivía allí, yo vivía en la casa de él me había dicho que estuviera allí, pues, y estaba allí. Resulta que mi papá después toma la decisión de vender su casa, vender la casa y venirnos otra vez para Valencia. Regreso a Valencia. Eso fue en el año 1989. Consigo un trabajo en Valencia como mensajero en una empresa llamada Zoom, un mensajero motorizado. Bueno, estaba trabajando allí, iba también aquel hermano Marco y volví otra vez a congregarme allí. Y bueno, pasa el tiempo y tanto tiempo fue pasando y allí, bueno, estuve al lado del hermano Marco, con oportunidades me tocó manejarle, ¿verdad? Otra vez de nuevo, ya que el hermano Antonio no estaba con él, en oportunidad tampoco el hermano Octavio, y me tocó manejarle, conducir el carro y andar con el hermano Marco. Fueron gratas experiencias, ¿verdad? Muchos aprendizajes al lado de ministro. Conocí al hermano Naín, conocí a muchos hermanos verdaderamente del mensaje. Aquí conocí al hermano Gardona. El hermano Gardona ya lo había conocido en el año 86, aquí en la iglesia de la 34, ya que el hermano Marco, yo venía con el hermano Marco a las reuniones, mientras en muchas oportunidades él me invitó y vine con él. Y bueno, tantas cosas que sucedieron allí en esos años, que bueno, Dios tratando conmigo, y bueno, realmente fue una experiencia tremenda. Luego de esto, ¿verdad? Pasa el tiempo, sucedieron muchas cosas. Había un hermano que yo vivo hacia los lados casi como yendo hacia Bejuma, ¿verdad? Y en una oportunidad fui a visitar al hermano Pinto, que estaba en Montalbán, ya que tenía tiempo. Yo tuve un accidente hecho en una moto y tenía una pierna enyesada. Conozco al hermano Pinto, que andaba en la misma situación mío, con un pie enyesado, y me invitó a su casa. Fui para allá. El hermano estaba haciendo unos cultos los días miércoles, estaba congregándose allá en la iglesia del hermano Marco, y yo estaba también allí con él, pero nos habíamos encontrado de nuevo, pues. Entonces, bueno, visito al hermano Pinto, lo visito en su casa, y iba los miércoles allá también, tuve compañerismo con él en Montalbán. Luego el hermano Pinto sale de la iglesia de Valencia y se forma la congregación de Montalbán. Me sentí dirigido a apoyar al hermano allí, ¿verdad? Y estuve con él allí en la formación de la iglesia en Montalbán. Tuve 13 años allí. Empecé a trabajar en la obra evangelística, estuve trabajando en Tinaquillo, en Tinaquillo. Después Dios me mueve a ir hacia el Socorro. Yo realmente no quería ir al Socorro, yo le sacaba el cuerpo a esa zona porque no me sentía dirigido hacia allí. Un hermano me dijo: hermano, allí está un hermano que quiere que le hablen de este mensaje, que le hablen el evangelio. Bueno, fui, nos pusimos de acuerdo para ir un día, no pudimos ir la primera vez. Después nos pusimos de acuerdo para ir la segunda vez, tampoco se pudo hacer. Pero la tercera vez pudimos ir a la casa de aquel hermano que estaba allí necesitado de la palabra. Fuimos a aquel lugar y el hermano, empezamos a hablarle, empecé a hablarle del evangelio, empecé a hablarle de este mensaje, y el hermano me decía, el hermano que andaba conmigo me dice: él quiere que le hagan servicios aquí, hermano, y que le hagan culto. Entonces le dije: bueno, hermano, usted lo que tiene es que decirme qué día es que quiere que le hagan los cultos. Eso fue como en el año 2005, un 5 de junio, recuerdo la fecha, que empezamos a hacer los cultos en el Socorro, día miércoles. Yo estaba congregándome en Montalbán, ¿verdad? Y los miércoles venía para que el hermano, hacíamos los cultos allí, nos reunía con los hermanos. Y bueno, se estaba realizando, me apoyaba mi familia, uno que otro hermano que estaban allí, que no tenían una iglesia verdaderamente donde ir, ellos iban allí. Y estaban yendo allí a aquel lugar.
el hermano aceptó al Señor y bueno, y lo bautizamos después en el nombre del Señor Jesucristo. Y el hermano se dio su casa para que allí se hicieran los servicios. Luego siento ese llamado de Dios, ¿verdad?, en mi corazón, de que estaba siendo llamado. Hablé con mi pastor, que era el hermano Pinto para ese tiempo, ya que el hermano Pinto había fundamentado la congregación en Montalbán. Le dije que sentía el llamado de predicar el evangelio allí en aquel lugar, y que sentía eso. Me dijo, bueno, hermano, si usted lo siente así, bueno, y se ve dirigido a hacerlo. Entonces empecé me parece día delante de la congregación, le expresé, él me dijo, hable con la congregación, y dígale, hablé con la congregación, le dije el llamado. Hermanos que estaban allí, que me habían apoyado, le dijeron, eso es así, yo siento que eso es de Dios, que eso que Dios ha formado allí es del Señor. Y por una experiencia que sucedió allí, que la había omitido, había un hermano de Montalbán llamado Orlando Cira, ¿verdad? Un hermano que se congregaba allí, que se congrega todavía. Él también estaba trabajando conmigo, me ayudaba, tocaba lo que era la parte de la dirección, y yo predicaba, y él iba y me ayudó, y estaba allí, pues estábamos allí los dos. Resulta que este hermano no había ido nunca a ese lugar, y él tiene un sueño donde ve una mujer que él se dirige hacia ese lugar. Cuando él llega, está una mujer en la puerta que le dice, una mujer joven, pelo largo, blanca, que estaba en la puerta, y le dice, hermano, lo estábamos esperando. Y él le pasa, ve a la mujer y le da la mano y le dice, Dios le bendiga, hermana, y entra. Resulta que, bueno, el hermano nunca verdaderamente no había ido primero a ese lugar. Primero no había ido, esa fue la primera vez que él llegó, pues, porque nosotros lo estábamos esperando, y ahí fue cuando él comenzó a ayudarnos en cuanto a la obra y todo esto. Eso era lo que había omitido. Entonces resulta que el hermano cuando llega allá la primera vez, él empieza a buscar a la hermana que le había hablado en ese sueño, y le había dicho que lo estaba esperando, que lo estábamos esperando, hermano. Entonces él empieza a buscarla, entra, bueno, entonces empieza a ayudar allí y todo. Cuando él termina el servicio, se va hacia la sala y puede ver una fotografía que estaba allí, y me pregunta, mire, ¿y dónde está esta hermana? Yo le digo, esa hermana partió hace 6 meses. Y él me dice, pero ella fue la que me recibió. La hermana no era del mensaje, ella era una hermana pentecostal, ¿verdad? Nosotros llegamos a ese lugar 6 meses después que ya había partido con el Señor. Ella estaba en la iglesia pentecostal, pero el hermano había recibido la palabra. Y esa era la esposa del hermano que estaba allí en ese lugar. El hermano se llamaba Raúl, una columna, un fiel hermano que le sirvió al Señor hasta lo último, un anciano muy precioso. Esa era su esposa, ¿verdad? Y el hermano dijo, ella fue, y en esa misma condición que está allí, yo la vi, pero ella había partido ya a la edad de 63 años, ya era una anciana, y no era la misma mujer, pues porque ya su cuerpo había decaído y todas estas cosas, pero yo no puedo, bueno, no sé qué explicación darle a esto verdaderamente, pero fue algo realmente, algo como sobrenatural, porque hermano la vio joven, la vio vestida en plenitud de juventud, y ella había partido siendo una mujer anciana, no había conocido este mensaje. Yo realmente ahí me quedo tranquilo, no digo, ¿verdad? No puedo decir nada, no. Claro, ella era la esposa del hermano. Y realmente allí comenzó la obra del socorro. Empezamos un 23 de enero a predicar el mensaje allí en aquel lugar. Fue de gran bendición. Empezaron a agregarse hermanos, empezaron a llegar hasta el día de hoy, que somos como 60 realmente. Y bueno, fue Dios bendiciéndonos en aquel lugar, y agradecidos de Él por esta obra que Él hizo allí en el socorro. Allí estamos, y allí estamos llevando la palabra. Y una de las cosas que hemos visto verdaderamente, que de allí han podido salir el ministerio de un evangelista, como es el hermano Eduardo Castellano, el cual está predicando el evangelio por aquí, por el estado Lara, ha ido a Apure, ha ido a muchos lugares, ¿verdad? Y Dios lo ha vindicado a través de su palabra, a través de bendiciones verdaderamente. Hemos visto que Dios ha vindicado ese lugar allí, y estamos predicando el mensaje de la hora, creyendo
lo que una novia está creyendo para este último tiempo, que hay un mensaje restaurador, un mensaje que produce un rapto, un mensaje que coloca una novia en posición, que la viste, porque es a través del Espíritu Santo que está vistiendo la novia con este mensaje. Yo lo creo así, de esa manera, y realmente me siento bien allí donde estoy, me siento en la libertad con mis hermanos, ¿verdad?, de hablarles, igual como me siento aquí con los hermanos, aquí en el compañerismo de la reunión de ministros que tenemos, y esto es un oasis, pues, es un oasis de bendición para nosotros, y agradecido de Dios por estas bendiciones realmente que Dios nos puede conceder, muy agradecido, y ojalá que muchos verdaderamente puedan verdaderamente buscar de Dios y servirle al Señor, y si de tener un llamamiento puedan ver ese blanco en ese llamamiento, ¿verdad? Porque no es simplemente tener un don, el don puede abrirnos la puerta, pero el llamamiento es el que realmente arde en nuestros corazones para servirle al Señor. Y realmente allí ya tenemos 12 años allí en aquel lugar, y bueno, estamos agradecidos de Dios por grandes bendiciones, hemos visto sanidades, como Dios había indicado allí. En una oportunidad llegó una señora con SIDA, totalmente ya lo que quedaba era su osamenta, y Dios restauró a esta mujer, la sanó. Hemos visto gente que ha sido sano de cánceres también, hemos visto la vindicación, hemos visto personas con dones espirituales, como lo son visiones, ¿verdad?, lengua, profecía y todas estas cosas. Eso es algo que podemos ver la vindicación del Señor Jesucristo en medio de nosotros, y le estoy agradecido al Señor por esto. Quizás a veces no somos totalmente fieles porque siempre fallamos realmente, pero Él permanece siempre fiel. Eso es lo más importante. Dios les bendiga. Hasta aquí nuestro programa del día de hoy, mis estimados hermanos. Esperamos que haya sido de gran provecho y bendición. No dejen de escribirnos a nuestras redes sociales para comunicarse con nuestro equipo y hacernos saber todas sus inquietudes. Conquistadores del Reino es una producción en conjunto con Radio Ebenecer y Radio Kairos Online. Mi nombre es Eliasib Silva. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga.